Conmemorar el Día de los Autores Europeos que se celebra el 27 de marzo, los alumnos de cuarto, quinto de primaria y cuarto de la ESO nos hemos leído 2 capítulos de La Vuelta al Mundo en 80 días. Capítulo 8, donde Passepartout quizá habla un poco más de la cuenta. En pocos instantes, Fix alcanzó en el muelle de Passepartout, que paseaba y curioseaba porque, a diferencia de su señor, él no se sentía en absoluto en la obligación de no ver. «¿Qué tal, amigo?», le dijo Fix abordándole. «¿Le han visado el pasaporte?». «Ah, es usted», respondió el francés. «Sí, muchas gracias, estamos perfectamente en regla». «¿Está usted visitando el país?». «Sí, pero vamos tan deprisa que tengo la impresión de viajar en sueños». «Así que estamos en Suez, en Egipto exactamente». «¿Y en África?». «En África». «¿En África?», repitió Passepartout. «No puedo creerlo. Figúrese, señor, que yo me imaginaba que solo iríamos hasta París y resulta que la famosa capital solo la vi de 7:20 de la mañana a 8:40, entre la estación del norte y la estación de Lyon, a través de los cristales de un coche de punto y bajo la... Lo sentí mucho. Me hubiera gustado volver a ver el Pere Lachaise y el circo de los Campos Elíseos». «Al parecer tiene usted mucha prisa», dijo el inspector de policía. «Yo no, pero mi señor sí. A propósito, tengo que comprarle calcetines y camisas». Emprendimos el viaje sin maletas, solamente con una bolsa de mano. «Le llevaré a un bazar donde encontrará todo lo que necesite». «Realmente, señor», respondió Passepartout, «es usted muy amable». Y los dos se pusieron en marcha. Passepartout no paraba de hablar. «Sobre todo», dijo, «debo tener mucho cuidado de no perder el barco». «¿Tiene tiempo?», respondió Fix. «No son más que las 12». Passepartout sacó su enorme reloj. «¿Las 12? ¿Qué dice? Son las 9:52 minutos». «Su reloj atrasa», respondió Fix. «¿Mi reloj? Un reloj familiar que perteneció a mi bisabuelo, atrasa menos de 5 minutos al año. Es un auténtico cronómetro». «Ya sé lo que pasa», respondió Fix. «El problema es que su reloj sigue marchando a la hora de Londres, que va aproximadamente con 2 horas de retraso respecto a la de Suez. Tendrá que acordarse de ajustar su reloj a la hora de cada país». «¿Que yo toque mi reloj?», exclamó Passepartout. «¡Eso nunca!». «Pues entonces no coincidirá con la hora solar». «Pues peor para el sol, será él quien irá mal». Entonces el joven volvió a guardar su reloj en el chaleco con un gesto de soberbia. Unos instantes después, Fix le dijo: «¿Así que salieron de Londres precipitadamente?». «Ya lo creo. El miércoles pasado, a las 8 de la tarde, en contra de sus costumbres, el señor Fogg volvió del club, y 3/4 de hora después habíamos salido de viaje». «Pero, ¿a dónde se dirige su señor?». «Siempre hacia adelante. Está dando la vuelta al mundo». «¿La vuelta al mundo?», exclamó Fix. «Sí, y en 80 días. Dice que es una apuesta, pero entre nosotros yo no lo creo. No tiene ningún sentido. Seguro que hay algo más». «Entonces, ¿es que el señor Fogg es un excéntrico?». «Eso parece». «¿Es rico?». «Sin duda, porque lleva encima una bonita suma en billetes completamente nuevos. Y además no está dispuesta a ahorrar nada en el viaje. ¿Sepa usted que le ha prometido una magnífica gratificación al jefe de máquinas de Mongolia si llegamos a Bombay antes de la hora reglamentaria?». «¿Y hace mucho que conoce usted a su señor?». «¿Yo?», respondió Passepartout. «Entré a su servicio el mismo día de nuestra marcha». Es fácil imaginar el efecto que estas respuestas estaban produciendo en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía. La salida precipitada de Londres, poco después del robo, la gran suma de dinero que llevaba consigo el señor Fogg, la prisa por llegar a países lejanos, el pretexto de una excéntrica apuesta, todo confirmaba y tenía que confirmar a Fix en sus ideas. El inspector seguía haciendo hablar al francés y llegó a la conclusión que éste vivía aislado en Londres, que la gente lo consideraba rico sin saber el origen de su fortuna, que era un hombre impenetrable, etc. Sin embargo, y al mismo tiempo, Fix supo con certeza que Phileas Fogg
los desembarcaría en Suez y que realmente se dirigiría a Bombay. ¿Está lejos Bombay?, preguntó Passepartout. Bastante lejos, respondió el agente. Unos 10 días de travesía por mar. ¿Dónde está Bombay? ¿En la India? ¿En Asia? Naturalmente. ¡Diablos! Le diré una cosa. Hay algo que me tiene muy preocupado. Mi lámpara. ¿Su lámpara? La lámpara de gas de mi cuarto. Me olvidé de apagarla y el gas que consuma corre de mi cuenta. He calculado que cuesta 2 chelines cada 24 horas. Exactamente 6 peniques más de lo que gano. Y comprenderá usted que a poco que el viaje se prolongue... ¿Comprendió Fix el problema del gas? Es poco probable. Había dejado de escuchar a Passepartout y estaba absorto sacando sus conclusiones. El francés y él habían llegado al bazar. Fix dejó a su compañero haciendo sus compras, le recomendó que estuviera atento a la salida del Mongolia y volvió a toda velocidad a la oficina del agente consular. Ahora que estaba completamente convencido, Fix recuperó toda su sangre fría. «Señor», dijo al cónsul, «ya no me queda la menor duda. Tengo a mi hombre. Se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en 80 días». «Entonces debe ser un hombre muy astuto», respondió el cónsul, «pues su plan es volver a Londres, después de haber despistado a la policía de los continentes». «Eso ya lo veremos», respondió Fix. «Quizás esté usted equivocado», volvió a decir el cónsul. «No lo estoy. Entonces, ¿por qué ese ladrón ha querido dejar constancia de su paso por Suez mediante un visado? ¿Por qué? No lo sé, señor cónsul», respondió el detective, «pero escúcheme». Y en pocas palabras, Fix le informó de los puntos más importantes de su conversación con el criado del señor Fogg. «Efectivamente», dijo el cónsul, «todo parece estar en contra de este hombre. ¿Qué va a hacer usted?» Mandar un telegrama a Londres pidiendo que me envíen urgentemente a Bombay una orden de arresto. Embarcarme en el Mongolia, seguir al ladrón hasta la India y, una vez allí, en tierra inglesa, acercarme a él con la orden en la mano y echarme el guante. Tras pronunciar fríamente aquellas palabras, el agente se despidió del cónsul y se dirigió a la oficina de telégrafos. Desde allí mandó al jefe de la policía metropolitana al telegrama, que ya conocemos. Un cuarto de hora más tarde, Fix, con un ligero equipaje en la mano, pero bien provisto de dinero, embarcó a bordo del Mongolia y pronto el rápido buque navegaba a todo vapor por las aguas del Mar Rojo. Capítulo 37, donde queda probado que lo único que ha ganado Phileas Fogg dando la vuelta al mundo es la felicidad. Sí, era Phileas Fogg en persona. El lector recordará que a las 8:05 de la tarde, unas 25 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Passepartout fue enviado por su amo a informar al reverendo Samuel Wilson sobre cierta boda que había de celebrarse al día siguiente. Passepartout había salido de la casa a la mar de contento, y con paso rápido. Se había dirigido a la casa del reverendo Samuel Wilson, que aún no había vuelto. Naturalmente, Passepartout le había esperado, pero la espera se prolongó durante más de 20 minutos. En resumen, eran las 8:35 cuando salió de la casa del reverendo. Pero, ¿cómo salió? Con el pelo alborotado y sin sombrero. Corrió como jamás se había visto correr a un hombre, derribando a los transeúntes que encontraba a su paso y precipitándose como una tromba por las aceras. En 3 minutos estaba de vuelta en la casa de Savile Row y se presentaba, sin aliento, en la habitación del señor Fogg. No podía hablar. «¿Qué ocurre?», preguntó el señor Fogg. «Señor», farfulló Passepartout. «Boda imposible». Imposible que sea mañana. ¿Por qué? Porque mañana es domingo. Lunes, respondió el señor Fogg. No, hoy es sábado. ¿Sábado? Imposible. Sí, gritó Passepartout. Se ha equivocado usted en un día. Llegamos con 24 horas de adelanto. Pero solo quedan 10 minutos. Passepartout agarró a su amo por el cuello y le arrastró con una fuerza irresistible. Phileas Fogg, así llevado y sin disponer de tiempo para reflexionar, salió de su habitación, abandonó su casa, subió a un coche de alquiler, prometió 100 libras al cochero y,
Después de atropellar a 2 perros y de chocar contra 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj marcaba las 8:45 cuando apareció en el gran salón. Phileas Fogg había dado la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 20.000 libras. Ahora bien, ¿cómo un hombre tan exacto y meticuloso había podido cometer el error de equivocarse en un día? ¿Cómo creyó al llegar a Londres que era el sábado por la tarde del 21 de diciembre, si aún era el viernes 20 de diciembre? Y solo habían pasado 79 días desde su partida. He aquí la razón del error, que en realidad es muy sencilla. Phileas Fogg había ganado sin querer un día en su itinerario, por el sencillo motivo de que había dado la vuelta al mundo dirigiéndose siempre hacia el este, y por el contrario habría perdido ese día si se hubiera dirigido en el sentido inverso, o sea, en el oeste. Efectivamente, viajando hacia el este, Phileas Fogg había ido siempre al encuentro del sol, y en consecuencia los días habían disminuido para él 4 minutos cada vez que había cruzado 1 grado en aquella dirección. Hay 360 grados. Hay 360 grados en la superficie terrestre, y esos 360 grados multiplicados por 4 minutos dan precisamente el resultado de 24 horas, es decir, aquel día inconscientemente ganado. En otras palabras, mientras Phileas Fogg, viajando hacia el este, había visto pasar el sol 80 veces por el meridiano, sus colegas que se habían quedado en Londres solo lo habían visto pasar en 79 ocasiones. Por eso esperaban al caballero aquel día, que era sábado, y no domingo, como creía el señor Fogg, en el salón del Reform Club. Y lo mismo habría confirmado el famoso reloj de Passepartout, que había conservado todo el tiempo la hora de Londres. Sí, además de los minutos y las horas, hubiera marcado los días. Así pues, Phileas Fogg había ganado las 20.000 libras, pero como en el viaje había gastado unas 19.000, la ganancia era bastante mediocre. Sin embargo, como ya se ha dicho, el excéntrico caballero solo había buscado en la apuesta el desafío y no la fortuna. Es más, las 1.000 libras que le sobraron las repartió entre el honrado Passepartout y el desdichado Fix, al que era incapaz de odiar. Solamente y por fidelidad a sus principios le descontó a su criado el coste de las 1.900 horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche, el señor Fogg, tan impasible y tan flemático como siempre, le dijo a la señora Aouda: ¿La boda les sigue interesando? Señor Fogg, respondió la señorita Aouda, esa pregunta debía hacérsela yo. Antes estaba usted arruinado, pero ahora es rico. Perdóneme, señora, pero esta fortuna le pertenece a usted. Si no se le hubiera ocurrido la idea de la boda, mi criado no habría ido a la casa del reverendo Samuel Wilson. Yo no me habría enterado de mi error y... Querido señor Fogg, dijo la joven. Querida Aouda, respondió Phileas Fogg. Naturalmente la boda se celebró 48 horas después, y Passepartout, elegantísimo, resplandeciente y deslumbrante, actuó como testigo de la joven dama. ¿Acaso ella no le debía aquel honor, ya que había sido quien la había salvado? Sin embargo, al amanecer del siguiente día, Passepartout llamó repetidas veces a la puerta de su señor. Se abrió la puerta y apareció el impasible caballero. ¿Qué ocurre, Passepartout? Ocurre, señor, que acabo de darme cuenta de una cosa. ¿De qué? De que podríamos haber dado la vuelta al mundo en tan solo 68 días. Sin duda, respondió el señor Fogg, si no hubiéramos atravesado la India, pero si no hubiéramos atravesado la India, no habríamos salvado a la señora Aouda. Ahora no sería mi esposa. Y el señor Fogg cerró tranquilamente la puerta. Phileas Fogg había ganado la apuesta. Había realizado en 80 días su viaje alrededor del mundo. Para lograrlo, había empleado todos los medios de transporte posibles: paquebotes, trenes, carruajes, veleros, barcos mercantes, trineos y hasta un elefante. El excéntrico caballero había desplegado en la aventura sus maravillosas cualidades de sangre fría y exactitud. ¿Pero para qué? ¿Qué había ganado con aquel larguísimo desplazamiento? ¿Qué había sacado el limpio de aquel viaje? Alguien diría que nada, es verdad, excepto su mujer encantadora, que, por inverosímil que pueda parecer, lo convirtió en aquel hombre más feliz del mundo. Con el corazón en la mano, ¿quién no daría la vuelta al mundo por mucho menos?
Después de leer estos 2 capítulos, os animamos a leer el resto del libro y libros de autores europeos.